Rabinos en el tiempo de Jesús. En los principios de la era cristiana había dos escuelas principales de interpretación legal de la ley de Moisés. Ellas fueron fundadas respectivamente por dos rabinos llamados Hillel y Shammai. La escuela de Shammai era bien rígida, no solo en la aplicación de las leyes individuales y su práctica, sino que también en la postura en relación a la ley como en un todo. El rabino Hillel es recordado por su respuesta para un hombre que una vez llegó a él con una pregunta y le dijo: «Rabino, ¿usted puede resumir para mí en pocas palabras cuál es la esencia de la ley?» Hillel respondió: «Mi amigo, aquello que a usted no le gusta que le hagan, no lo haga usted a otras personas. El resto es solo comentario». Según algunos historiadores, el rabino Hillel sería padre o tal vez abuelo de Gamaliel, que es el sabio que orientó al apóstol Pablo en la ley judía. Los antiguos rabinos entendían que las escrituras eran abiertas y tenían que ser interpretadas. Ellos entendían que la función de ellos en la comunidad era estudiar y meditar, discutir y orar, y después, sí, ahí tomar decisiones. Los rabinos son como intérpretes, ayudan al pueblo a entender lo que Dios está diciendo en el texto y lo que significa vivir de acuerdo con ese texto. Vamos a tomar, por ejemplo, el mandamiento del día sábado, el cual es relatado en el libro de Éxodo. Un rabino dividiría las acciones esencialmente en dos categorías: actividades que el rabino permitía en el sábado y actividades que no eran permitidas y prohibidas. Ese rabino era movido, incentivado por el deseo de llegar lo más cerca posible de lo que Dios pretendía transmitir originalmente en el mandamiento. Un rabino podía decir que alguien tenía permiso en el día sábado para caminar una determinada distancia, pero si caminaba más de aquello que él había dicho, sería considerado trabajo y pecado, y por consiguiente una violación al mandamiento del sábado. Otro rabino podía permitir que se caminase una distancia mayor. Uno podía prohibir la práctica de determinadas acciones y otro permitirlas. Rabinos diferentes tenían conjuntos de reglas diferentes que en verdad eran listas diferentes de lo que ellos permitían o prohibían. Un conjunto de reglas y listas de un rabino que era en verdad el punto de interpretación de él y de cómo colocar en práctica la Torá, eso era llamado de yugo del rabino. Cuando alguien seguía a determinado rabino, lo estaba siguiendo porque creía que el conjunto de interpretaciones que él tenía era lo más cercano a lo que estaba originalmente siendo transmitido a los hombres de parte de Dios. Por ese motivo, si se seguía a un rabino, se decía que se aceptaba su yugo. La intención de los rabinos con sus respectivos yugos no era solamente interpretar el mensaje correctamente, era también colocar ese mensaje en práctica. En el ambiente judío, el objetivo era siempre la acción, y todavía lo es hoy en nuestros días. Los rabinos pasaban horas y horas discutiendo con sus discípulos el significado de colocar en práctica algún determinado texto. Si un discípulo realizaba una propuesta de interpretación sobre determinado texto y el rabino pensaba que eso era errado, le decía: «Mi querido, usted está con un pensamiento opuesto a la Torá».
Eso significa que el rabino pensaba que el discípulo estaba lejos de lo que Dios deseaba. Pero si el discípulo acertaba y el rabino veía que había comprendido la intención de Dios en aquel texto, él le diría: vos cumpliste la Torá. Podemos observar lo que Jesús dijo en uno de sus primeros mensajes. Y Jesús dijo: no piensen que vine para anular la Torá, o sea, la ley. No. Yo no vine para descumplirla, vine para que sea cumplida. O sea que Jesús estaba diciendo: yo no vine para eliminar la palabra de Dios, yo vine para mostrar al pueblo cómo es vivir esa palabra hasta en los más mínimos detalles. Y estoy aquí para cumplir eso en carne y hueso. La mayoría de los rabinos enseñaba el yugo de un rabino muy respetado que había vivido muchos años atrás, antes que ellos. En este caso, digamos que serían Hillel y Shammai. Trayendo como ejemplo eso a nuestro tiempo, existen hoy iglesias tradicionales que tienen reglas muy rígidas, hasta con la ropa que se puede utilizar, las costumbres, el cabello, no pueden entrar en el templo con bermudas, con camiseta, no pueden tener barba, etc. Por tal motivo, en aquel tiempo, cuando se visitaba una sinagoga, dependiendo de qué rabino sea, si era fulano o sicano, entonces el auditorio, las personas ya sabían qué línea de pensamiento iba a escuchar. A veces, ¿sabe que apareció un rabino que enseñaba un nuevo yugo, o sea, una nueva manera de pensar y de interpretar la Torá? Esto era muy raro, muy raro y extraordinario. Imagínate un rabino diciendo que tenía una nueva forma de interpretar las Escrituras, lo más próximo de lo que Dios pretendía, totalmente distinta a las que ya conocían, una nueva lectura de las Escrituras. Inmediatamente surgían preguntas, y todos decían: ¿cómo sabemos si ese no es un charlatán? Si no es verdad, es mentira lo que está hablando. ¿Cómo saber si ese rabino está loco? ¿De qué escuela él viene? ¿De Hillel, de Shammai? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la escuela de él? Esto, ¿sabe qué sucedió con la aparición de Jesús? Porque Jesús aparece en aquel momento y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y leve mi carga. En aquel tiempo existía lo que llamaríamos una validación. Cuando aparecía un nuevo rabino, para que él pueda libremente enseñar, otros dos rabinos lo aprobaban, haciéndole imposición de manos, considerando que su enseñanza estaba autorizada. Públicamente liberaban a este rabino para predicar, para anunciar esas nuevas interpretaciones de la Torá. Entonces, ahora nos surge una pregunta: ¿cómo fue validado el ministerio de Jesús para que sean autorizadas sus enseñanzas al pueblo? Pues bien, hablaré de eso en la segunda parte de esta materia. Ahora, quiero concluir este mensaje explicando literalmente lo que era un yugo también. Un yugo era un trozo de madera que se colocaba en la cabeza de los bueyes para que se puedan sujetar a un carro o a un arado. Era fundamental para los sistemas agrícolas arcaicos, permitiendo una mejor forma de aprovechar la fuerza física del ganado para realizar trabajos en el campo. Cuando Jesús dijo: mi yugo es suave y mi carga es leve, significa que el Evangelio de Cristo es suave, haciendo una contraposición de su enseñanza sobre la redención por la gracia de Dios, la cual estaba en total antagonismo
con la enseñanza de los líderes judíos que se fundamentaba en la salvación por medio de las obras. La idea que alguien se salve a sí mismo individualmente por sus propios méritos acaba siendo una carga, un yugo muy pesado y de mucho dolor, un fardo muy pesado para ser soportado. Pero tengo una excelente noticia para vos. El Señor Jesús convida a todos los pecadores a tomar su yugo y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. A las personas a veces les gustan las cosas complicadas, pero solo debes hablar con Jesús desde el fondo de tu corazón. Y aquí yo no te estoy hablando de ninguna iglesia, ni de pastor, ni de religión. Te hablo de una persona maravillosa. Vos podés decirle ahora, en este mismo instante: amado Jesús, ven ahora a tomar el control de mi vida. A ti te entrego todo, pues te reconozco como Salvador, como Señor y Salvador de mi vida. Amén. Si diste este paso, me gustaría mucho que me cuentes cuál fue tu experiencia. Que el amor de Dios, la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo y las grandes y ricas consolaciones del Espíritu Santo de Dios sean sobre tu vida. Un abrazo virtual de tu amigo y hermano Luis.